Ok, entonces para continuar muchachos con este tema que estamos desarrollando, lo que veíamos en el video anterior era un poquito lo que se dio, más que todo de eh, como todo el contexto de revolución y todo el contexto de, de inestabilidad que se iba a dar en torno a las colonias en América. Entonces, de ahora sí, ¿verdad? Vamos a meternos de lleno a lo que era en sí lo que fue la independencia de América. Y entonces aquí tenemos que ver temas bien específicos como son el hecho de la crisis de la monarquía española. Para eso lo tenemos en la página 94 de su libro. Y ahí también ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí en el margen de la página pueden ver uno de los personajes más emblemáticos de esta época, que creo que ya se los comentaba yo en el video anterior, que tuvo mucho que ver para que se dieran las independencias de las colonias americanas. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Él, por la guerra que él desencadenó, ¿verdad?, contra España, va a ser uno de las claves, de las causas principales que van a llevar a que las colonias se independizaran. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Un poquito ese es el objetivo, ¿verdad? Cómo se busca relacionar este periodo independentista de América con lo que pasaba tanto en Europa como también, ya habíamos dicho, ¿verdad?, en otras partes de América como en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la crisis política en España. Durante el siglo XVIII España no solo impulsó reformas, acuérdense, habíamos visto las reformas borbónicas, sino que se embarcó en nuevos desgastantes guerras. Solo contra Inglaterra tuvo 6 guerras. Imagínense lo que eso implicaba para la corona española. Además, aquí viene la principal, la invasión napoleónica. Mientras España se hundía en su decadencia como imperio, Inglaterra se lanzaba a la expansión imperial. En 1808, Napoleón Bonaparte ocupó España con el fin de invadir Portugal, aliado de Inglaterra. Un motín popular obligó a la abdicación del rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Este fue llevado a Francia prisionero, quedando la corona al mando de José Bonaparte, nombrado rey de España e Indias por su hermano Napoleón. La invasión terminó de hundir a la monarquía española. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Hay un momento ahí, ¿verdad? En una parte de lo que se explica en el libro, es que esto fue planeado, fue como una trampa, ¿verdad? Acuérdense que España había sido durante los últimos años, durante los años atrás, había sido gobernado por la familia borbónica, que era de origen francés. Entonces, de alguna forma, ellos tenían contacto con Napoleón Bonaparte. Y la trampa fue que en una reunión en la que se suponía en la que los iban a, como que era para llegar a un acuerdo con Napoleón y que Napoleón invadiera Francia, perdón, España, vino y juntó tanto a Carlos IV y a Fernando VII. Y al final ahí los captura, ¿verdad? Entonces ahí es donde, en este caso, ¿verdad?, España queda sin rey. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Aquí tenemos un poco la imagen de Napoleón, de José Bonaparte, este es el hermano de Napoleón, que es el que va a quedar como rey de España, ¿verdad?, el que va a quedar a cargo de España y de las Indias, como dicen ahí, ¿verdad?, que eran todas las colonias. ¿Qué querría decir esto? Entonces, ante el no haber un rey, ¿verdad? Entonces dice ahí, las monarquías europeas se basaban en el principio del derecho divino. Ante la ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. Frente a la ocupación de España por Napoleón, el pueblo español se opuso a las tropas francesas. La resistencia dio paso a la guerra de la independencia y a un quiebre de la monarquía del antiguo régimen. Entonces, básicamente esto llevó de alguna forma a que el pueblo español se rebelara, ¿verdad?, contra lo que era España, ¿verdad? Ellos fueron fue el pueblo el que luchó contra Francia, perdón. Eh, fue el pueblo español el que tomó las armas, ¿verdad?, y el que se encargó de expulsar
a los franceses de España. Y dice que finalmente Fernando VII volvió al poder y restauró la monarquía absolutista en medio de 1814. Pero imagínense, 1814, estamos hablando de que para estas épocas ya, digamos, por decir un ejemplo, México ya se había independizado. México ya en 1810 había, se había declarado su independencia. Y entonces quiere decir que esta guerra fue larga, esta guerra tuvo mucho que ver y entonces por eso fue que España quedó durante tanto tiempo tan débil. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Ante la invasión de Napoleón a España? ¿Qué fue lo que pasó en América? Dice. Eh, las colonias americanas reaccionaron con muestra de lealtad al rey cautivo, o sea, a Fernando VII. No en vano, las principales instituciones y autoridades americanas dejaron constancia del vínculo recíproco que existía entre el rey y el reino. Sin embargo, la prolongación del cautiverio de Fernando VII y la consolidación de Napoleón en el poder, tanto en España como en Europa, hizo aflorar viejas tensiones entre las élites peninsulares y las criollas en su pugna por controlar el curso de los nuevos acontecimientos. O sea, como les decía, fue tanto el tiempo que no hubo un rey, ¿verdad? En España, que en determinado momento esto no, aunque al inicio aquí la sociedad eh, en América, en las colonias, dijo que eran fieles y que permanecían fieles a Fernando VII, fue tanto tiempo el cautiverio que él pasó que en determinado momento empezaron a salir esas, como dice ahí, ¿verdad? Esas pugnas, ¿verdad? Esas tensiones, ¿verdad? Entre los criollos, ya recordémonos quiénes eran los criollos, con respecto a los peninsulares, ¿verdad? Los españoles venían. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Una imagen de quién fue Fernando VII, ¿verdad? El rey de España en ese momento. Y aquí está, ¿verdad? Esos son básicamente los factores que van a llevar a que se dé la independencia de América. El descontento criollo, las ideas ilustradas, que en pocas palabras ya saben ustedes, estamos haciendo alusión al movimiento de ilustración que se dio en Francia, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esos 4 puntos son bien importantes que los tomemos en cuenta para el momento de decir por qué se dio la independencia en América. El descontento criollo, ¿en qué consistió? Dice, el impulso de las reformas borbónicas, de las que ya hemos hablado anteriormente, significó beneficios para los territorios coloniales. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XVIII, los intereses de los criollos se vieron afectados por la liberalización del comercio, que saturó los mercados locales de productos importados y debilitó la industria local. O sea que en pocas palabras, estaba pasando de que en América lo que los criollos, acuérdense que los criollos, hay que insistir en eso, ¿verdad? Son españoles nacidos aquí en América. Sus productos se vieron como atacados por productos que venían de España. Entonces, en determinado momento, eso no permitió, ¿verdad?, que los criollos mantuvieran como su estatus. Entonces, ellos se vieron molestos por esa razón, ¿verdad? Y entonces, así, eso fue básicamente acumulándose, tanto al hecho de que ustedes saben, ¿verdad?, que digamos, bueno, algunos de los próceres, digamos, de la independencia de Centroamérica, la mayoría son de origen criollo, ¿verdad? Fueron los líderes, fueron los que llevaron a cabo dicha independencia. Luego tenemos las ideas ilustradas, ¿verdad? Y ahí tenemos, si mal no me equivoco, es Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Dice, muchos de los principios ilustrados europeos de fines del siglo 8, creo que es 18, creo que influyeron en la independencia de las colonias americanas, igualdad ante la ley, soberanía popular, división de los poderes públicos, etcétera. Cuando estamos hablando de que aquí todo esto va a ir en contra de lo que era la famosa monarquía absoluta. Recordémonos que antes de todo esto, en casi todos los países de Europa, lo que existían eran monarquías absolutas, donde el rey era todo, ¿verdad? El rey era la ley, el rey era la religión, etcétera. Entonces todo venía del rey. Las ideas ilustradas fueron todo lo contrario, como dice ahí, miren, la división de los poderes públicos. Es aquí donde se va a hablar de
van a aparecer los famosos órganos del Estado, y que eso es la república. Cuando hablamos de república, quiere decir que hay tres órganos del Estado, ¿verdad? Está el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. O sea, y son tres distintos órganos que son independientes cada uno, ¿verdad? No gira todo en torno a una sola persona, que como era el caso anteriormente, era el rey, ¿verdad? Aquí no. Los ilustrados dicen, un momento, eso no puede seguir siendo así. La otra fue la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Las 13 colonias de Norteamérica en 1776, ¿verdad? Se independizan, hacen su primera constitución en 1778, ¿verdad? Y fueron apoyadas por Francia y España, ¿verdad? Pues sí, el enemigo común era Inglaterra. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ellos apoyaron la independencia de los Estados Unidos y sabían, ¿verdad?, que Inglaterra perdiera esa gran colonia era un golpe muy fuerte para los ingleses. Entonces, esto fue, y estas ideas, básicamente, para los españoles no fueron muy acertadas, ¿verdad? Porque estas ideas, al final de cuentas, van a ser también las ideas que van a inspirar a que todas las colonias de América se independicen. Y por último, pues ahí tenemos, ¿verdad?, una imagen de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y por último tenemos la Revolución Francesa. Esta dice que puso fin a la monarquía absoluta y permitió conformar una república basada en los derechos ciudadanos y en la división de los poderes públicos, de lo que hablamos. El nacionalismo trazó profundas huellas en la conciencia de los pueblos del mundo europeo y americano. Consagró el fin del absolutismo monárquico y de los privilegios feudales. Como les decía, en pocas palabras, con la Revolución Francesa y con las ideas de la Ilustración, se acabó lo que era la monarquía en Francia. Y eso, bueno, si ustedes sabrán, ¿verdad? Algunos saben, ¿verdad?, que hay todavía países de Europa donde hay monarquías, pero que estas monarquías ya no tienen el poder que tenían en la antigüedad, ¿verdad?, en el pasado. Son más que todo monarquías de adorno, como dirían algunos, ¿verdad? Ya hay presidentes, ya hay ministros, que son los que realmente tienen el poder, ¿verdad?, de las decisiones políticas. Entonces, pero en Francia, que es donde se dio este gran hecho, ahí no hay reyes, ¿verdad? En Francia no hay reyes. ¿Y por qué? Porque fue como el punto de donde va a empezar a expandirse esto a todo el mundo. Ok, entonces con esto vemos un poquito lo que fueron las causas de la independencia de las colonias en América. Creo que es bien importante que las tengamos claras y pues como les he dicho siempre, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier duda, ahora que nos estamos viendo en las clases Zoom, con gusto ahí se las resuelvo. Cuídense y nos vemos en la